la cordillera de los Andes, es una de ellas. La presencia del mar es otra realidad fenomenológica. El tener parte del cinturón de fuego del Pacífico es otra realidad. Estar en un proceso de subducción de 2 placas es otra realidad. Y entonces esto nos hace que el Perú debería tener una muy buena organización para prepararnos frente a estos fenómenos que no los vamos a evitar, no se puede evitar el fenómeno. Lo que se puede evitar es el desastre, no llegar al desastre, ¿correcto? Este 31 de mayo vamos a estar en la academia, no sé si organizarán algo acá, no creo. ¿Por qué? Se recuerda, no se celebra, se recuerda el día de la reflexión contra los desastres. Un 31 de mayo del año 1970 se da un terremoto al norte de Lima, se rompe una lengua glaciar del Huascarán que baja muy violentamente y se dirige sobre 2 poblados, Yungay y Ranraíca. Los sepulta, 70.000 peruanos pierden la vida en un instante. 70.000 peruanos pierden la vida en un instante sepultados en lodo y piedra. Reflexionar sobre una realidad fenomenológica es prepararnos. Yo estuve en un simulacro de tsunami en Chile. Era realidad. Ni una persona se queda cuando suenan las sirenas en la playa. Ni una sola persona. Y estuve hace 2 años en la playa de Camaná cuando se dio la alerta de tsunami, porque se rompió, un hecho anecdótico fue cuando se rompió el petróleo y el derrame que hizo en el Callao, por una alerta de tsunami. Ni un veraneante se movió de la playa. Ahí está la diferencia, porque nosotros pasamos del fenómeno al desastre. ¿Qué es el fenómeno? Un evento, y esta palabrita va a ir cambiando, mayormente natural, porque hoy en día el hombre también está entrando a la organización de fenómenos. El calentamiento global está directamente asociado con la contaminación ambiental hecha por el ser humano. Mayormente los fenómenos son de origen ¿qué? Natural, inevitables de que ocurran, pero no necesariamente deben llegar al desastre. ¿De qué va a depender que el fenómeno llegue a ser un desastre? De la vulnerabilidad. ¿Qué cosa es la vulnerabilidad? Nuestra capacidad, nuestra preparación para resistir, para reaccionar o para superarlo, ¿correcto? Es la manifestación de que la Tierra es viva. En este instante puede desatarse un terremoto. Dios no quiera, pero la realidad fenomenológica te dice que eso puede ocurrir, ¿correcto? El fenómeno, eventos naturales inevitables, pero el desastre es acción netamente humana. Crisis, pérdidas, daños. Basta que haya pérdidas humanas o haya afectado a la economía, la pandemia pasó de fenómeno de origen biológico a desastre. Afectó en la salud, pérdidas humanas, afectó en lo económico y muchos estados no logran reponerse después de la pandemia, ¿cierto? Ya se anuncia una nueva pandemia en el mundo. Ayer la Organización Mundial de la Salud se ha declarado en alerta más. Si te salvaste de una, ojalá te salves de la otra. Profe, ¿y qué cosa es vulnerabilidad? Es lo que está hablando cada rato. ¿Qué cosa es vulnerabilidad? ¿Tu capacidad o tu incapacidad? ¿Para qué? ¿Para enfrentarlo al fenómeno o para reponerte del fenómeno? Tú te vuelves más vulnerable cuando eres menos preparado, cuando eres incapaz. Ejemplo, en pandemia, ¿quiénes eran los grupos de mayor vulnerabilidad? Niños. No tanto niños, más ancianos. El niño tenía más fuerza. El anciano sí. Obesidad, enfermedades, ¿sí? Gente mucho más vulnerable para enfrentarlo
al fenómeno o para reponerse del fenómeno. Y esta vulnerabilidad puede ser en varios aspectos. La geografía nos vuelve más vulnerables, ¿cierto? Por ejemplo, los de la costa son más vulnerables a la presencia de tsunamis. La edad y la salud de las personas nos vuelve vulnerables. Los niños y los ancianos son más vulnerables a movimientos sísmicos si no están preparados. La característica de construcción, una casa de material precario, es más vulnerable ante un aluvión. O el grado de preparación de las personas, y acá vemos nuestra responsabilidad que hemos tenido cuando hemos estado en el colegio y hacían los famosos simulacros. El 31 va a haber simulacro. Por eso yo le decía, difícil que acá hagamos simulacro, yo prefiero que un terremoto mueras acá que mueras afuera. Yo creo que más seguro estás acá que afuera. Mi segunda casa. Porque ¿sabes dónde va a estar el problema? En las gradas. Que la gente por desesperación, ahí es donde va a accidentarse. No tanto por el movimiento telúrico. Imagínate que yo tengo un familiar, bueno, tenía porque ya se fue. Salía de su cuarto, se lanzaba del primer piso. Una desesperación total. Y él terminaba lesionado no por el movimiento telúrico, sino por el miedo que tenía. Entonces, ¿te recuerdas en el colegio cuando hacían simulacros? Los asumías con la responsabilidad. Bueno, un tercer recreo para ti. Eso es vulnerabilidad. ¿Qué es peligro? El peligro es como se llama. ¿Qué es peligro? La probabilidad, la amenaza latente, ¿cierto? La probabilidad de que un agente externo te pueda hacer daño. No sé dónde he visto, en el tercer piso creo que dice, hay un rayito que dice, riesgo o peligro. Riesgo. ¿Qué es lo correcto? ¿Riesgo eléctrico o peligro? Es riesgo. Peligro porque Dice probabilidad de que si tú te acerques ahí va a ocurrir la muerte. Eso debe ser zona de peligro, ¿correcto? A ver, vamos a la pandemia. ¿Quién era el peligro? ¿Quién era la amenaza? El virus, ¿cierto? Ya mira, el riesgo, el peligro es el virus. La vulnerabilidad, gente que ya no te he detallado. Y por ende, ¿qué cosa es el riesgo? La sumatoria de los dos anteriores. ¿Qué cosa es el riesgo? el peligro más la vulnerabilidad. ¿Quién era gente de mayor riesgo en la pandemia? No, ellos eran más vulnerables. Con obesidad. ¿Quiénes eran de mayor riesgo? Personas con obesidad. Gente que tenía que trabajar en las clínicas con gente infectada. ¿Sí o no? Porque ellos estaban más expuestos al peligro y si tenían alguna de esas condiciones de edad, de alguna enfermedad, muy vulnerables. Por ende, era gente de mayor que riesgo. Claro, lo voy a hacer más sencillo, sobre todo para las chicas. ¿Te gusta un chico? No. Y no quieres, o si quieres, pero no quieres, y dices, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Pero yo soy muy vulnerable, me enamoro y luego sufro. Sí soy. Sí soy, Pero qué peligroso amor. es menor. ¿Ya dan cuenta, no? Riesgo, el peligro que es el chico y su vulnerabilidad de él. Se arriesga. Y que sea menor de edad Puede que ser otro. tu esposo. No, ¿listo? Ahora, nuestro país tiene una muy buena organización. No, en serio, tenemos una muy buena organización en una gestión del riesgo del desastre. Es sarcasmo. La gestión del riesgo es todo un proceso organizativo, transversal, porque te incluye a todos los sectores, y que tiene como característica prevenir, reducir y controlar los riesgos. Esa es la gestión del riesgo. Toda la organización, que está obviamente comandada de esta forma en el organigrama. El ente rector, presidencia del Consejo de Ministros,
que ustedes saben, eso es liderado por el mandatario que está en turno, en este caso por la señora presidenta. Ella dirige, y en su ausencia lo puede hacer el premier de la República. Pero el presidente puede dirigir la sesión del Consejo de Ministros, sí. Por lógica, a ella está encargado toda la gestión del riesgo en el Perú. ¿Cómo se llama esa organización que tenemos en el Perú? SINAGER. Ya no es SINADESI, porque en el Perú cambiamos nombres porque pensamos que cambiando nombres somos más organizados. Antes era el Sistema Nacional de la Defensa Civil, ahora se llama el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo frente al Desastre. Este nombre sí es correcto. Gestión del riesgo frente al desastre. ¿Cómo nos organizamos para evitar que lleguemos al desastre? Lo preside, reitero, ¿quién? Presidencia del Consejo de Ministros, luego todos los ministerios con los gobiernos regionales y gobiernos locales y toda la población civil, fuerzas policiales. Dos entes rectores son sus bracitos del SINAGER, CENEPRED e INDES. ¿Qué hace CENEPRED? CENEPRED, para empezar, el nombre te va a decir lo que hace. ¿Qué hace? ¿Qué significa? Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo frente al Desastre. Eso es lo que hace. Estimación, prevención y reducción del riesgo frente al desastre. Él tiene que reconocer qué zonas son las de mayor riesgo en el Perú para evitar que esto llegue a un desastre. Por ejemplo, va a los cerros y dice, ante una lluvia muy fuerte, esta población está en una zona de alto riesgo. En una erupción volcánica, estos distritos son de mayor riesgo, ¿cierto? ¿Quién hace esa función? CENEPRED. ¿Qué cosa es INDESI? Instituto Nacional de la Defensa Civil. ¿Qué hace? Prepara para la respuesta y la rehabilitación. ¿Quién elabora los simulacros? INDES. ¿Y quién reconoce las zonas de mayor riesgo? Dime si no estamos muy bien organizados. ¿Por qué nos va tan mal? ¿Por qué nos va tan mal? Exacto. Porque no tomamos conciencia cuando hablamos de un ¿qué? De un evento preparatorio. Como te reitero, simulacro significa simular cómo actuarías en el momento. No entiendo. No tomamos en cuenta. ¿Qué cosa es el Plan AGER? El Plan Nacional de la Gestión del Riesgo frente al Desastre. Ustedes dirán, profesor, pero ya terminó, ¿cierto? Esto van viéndose cada cierto tiempo si se han logrado cubrir los objetivos de reconocer zonas de mayor riesgo, de que los eventos naturales hayan tenido menos víctimas. Ya terminó el del 2014, en el 2021 ya tenemos el Plan AGER 2022-2030, es el nuevo Plan AGER, y en este tiempo, al 2030, veremos que con respecto al anterior Plan AGER, hemos reducido víctimas en eventos naturales, se han reconocido zonas de riesgo y se han tomado la preparación adecuada. Ojalá estemos en buen camino, ¿correcto? Y esto nos va a llevar a esta realidad fenomenológica del Perú, ¿no? En el Perú tenemos diferentes tipos de eventos, de orden geológico, por geodinámica interna, lo que vamos a trabajar a partir de la próxima, sismos, tsunamis, actividad volcánica, o por geodinámica externa, deslizamientos, lo que son derrumbes, aludes, huaynos. Y ya esto lo harán seguramente cuando tratemos el tema de climatología, fenómenos de orden hidrometeorológico, y los fenómenos de orden biológico nosotros no los trabajamos, eso lo hacen en biológico. Próxima semana haremos entonces, y ahora como te decía, los fenómenos también los puede hacer el hombre, que está entrando dentro de la clasificación de fenómenos tecnológicos. A partir de la próxima clase explicaremos todo lo que son los fenómenos naturales a los cuales estamos más en cuenta. Ojalá que esta semana no haya un fenómeno natural, y si lo hay, que nos sirva como práctica para en la teoría explicar. Alguna vez me pasó, no es que vaya a volver a pasar. Hacía movimientos sísmicos y tuvimos movimientos sísmicos. Teoría y práctica. Y en vez de asustarte,